Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra nueva serie, La Misteriosa Voz de Dios, donde reflexionaremos en el episodio titulado Perdidos en el Ruido, presentado por nuestro amigo de la casa, Tomás Quinzacara. ¿Por qué en estos tiempos nos cuesta tanto escuchar la voz de Dios? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Muy buenas a todos y a todas, amigos y amigas de Condominio. Sean muy bienvenidos a esta nueva serie Buscando la Voz de Dios. Es una serie especial, llevamos 6 meses del año y me gustaría preguntarte si alguna vez te has sentido atrapado en el ruido. Yo creo que a todos nos ha pasado, a todos nos suele suceder que nuestra voz queda atrapada en un montón de voces. Nuestro cuerpo como que no se siente cómodo y uno escucha el ruido alrededor y suena y suena y suena y tú como que no logras conectar con el momento presente. A eso yo le llamo quedar atrapado en el ruido. No sé si a ti te habrá pasado algo similar, sentirte como que la ciudad en sí misma te tiene completamente atrapado, o quizás no es la ciudad, sino una situación, un momento, el ruido de una urgencia, de una sala de hospital, o el ruido de una escuela, de un colegio, de tu trabajo, donde todo está constantemente pasando, pero tú pareces que no estás ahí. Bueno, créeme que eso le ha pasado a más de alguien. Es increíble la cantidad de gente que suele sentirse atrapada en momentos y como que no logra centrarse, parar, respirar y tener ese momento como de calma que debería tener. El problema está en que hoy en día es más común. No sé si antiguamente habrá pasado muy comúnmente que el ruido fuese tan extremo. Antiguamente vivíamos en una época donde no habían automóviles y antes de eso casi no habían ni carretas y antes de eso cada vez había más silencio. O puesto de otra forma, cada vez hay más ruido. En tu vida, cada vez hay más ruido. Y no solamente por el lado físico, sabiendo que el sonido es una onda y que está afuera porque se genera por alguna cosa, algún emisor está generando ruido. No es solo eso. También hay más ruido espiritual. Déjame ponerlo de esta forma. Tú cuando te vas a dormir, ¿concilias el sueño al tiro? ¿Cierras los ojos y descansas completamente? ¿O tu cabeza está dando vueltas constantemente en pensamientos? Y lo increíble de esto es que el ruido no viene de afuera, viene de adentro. Estás atrapado en el ruido, constantemente. Y tu cuerpo no te deja descansar. Tu cabeza parece ser tu mayor enemiga en algunos momentos. Y eso es completamente extraño, pero también completamente normal. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes que era más fácil la vida aparentemente? Bueno, hay algunos dichos que dicen que toda vida pasada era mejor. Pero cuando éramos niños, esos eran tiempos increíbles, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? Como que había menos ruido.
Como que el ruido que había era más de juegos, de felicidad, de risas, y no un sonido apabullante que no te dejaba dormir. Lo increíble es que esto contrasta con la serie que queremos hablar. Antiguamente, en los tiempos bíblicos, pasaba algo que es particular y que abre una nueva pregunta también. La gente que creía en Dios podía escuchar la voz de Dios en cualquier momento. Si uno lee los textos bíblicos, es muy normal que diga que Dios dijo o el ángel de Dios dijo. Es más, si nos vamos a Génesis, el inicio de la Biblia, y leemos el versículo número 3, y lo voy a abrir aquí para que veas que es tal cual. Dice: y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. La voz de Dios en la Biblia es algo constante, es parte del relato, es parte de la vida diaria de los protagonistas bíblicos. Pero mi pregunta es, ¿y en tu vida? ¿Por qué no escuchas la voz de Dios? ¿Qué hace que la voz de Dios se haya vuelto más distante en el tiempo actual? Aún más énfasis en lo siguiente. Si vamos a Isaías, capítulo 55, versículo número 3, dice: inclinad vuestros oídos y venid a mí, escuchadme, y vuestra alma vivirá. Y haré con vosotros pacto eterno, y las misericordias firmes a David. Venid y escuchad mi voz, y así vuestra alma vivirá. ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Por qué no la has escuchado? ¿Por qué hoy en día la voz de Dios parece más distante? Yo sé que más de alguno de los que están escuchando sí podrá decir que ha escuchado la voz de Dios. Y quizás haya vivido un momento milagroso, un momento especial. Yo lo he vivido. Pero pareciera que algo falta. Pareciera que hoy en día la vía de comunicación está como cortada. Es como cuando el celular tiene mala señal y se escucha entrecortado, con sonidos extraños, como que estuvieras debajo del agua, y tú logras escuchar algo. Sí, se logran entender algunas palabras, pero todavía no logras una comunicación correcta. ¿Por qué? La diferencia, o una de las diferencias que había antes, era la existencia de los profetas. Gente que estaba constantemente dedicada a Dios y se dedicaba constantemente a consagrarse, a santificarse, a acercarse a la voluntad del Maestro y de lo divino, y trataban de entender y de estudiar las escrituras del momento. Y a través de eso lograban tener una comunión tal que alguno que otro sobresalía y tenía la oportunidad de decir lo que Dios quería decirle al pueblo a través de él. Es así como figuras como Moisés aparecen en la Biblia, u otras un poco menos renombradas, pero aún así existentes, como Eliseo, como Isaías, como Daniel, que son libros de la Biblia, Daniel y Isaías, y que ellos tenían comunicación directa. Es más, si vamos al inicio del libro de Isaías, el capítulo 6, nos encontramos con una historia que voy a resumir rápidamente, donde Isaías se encuentra tranquilo y de repente llega a él una visión. Y en esa visión se encuentra con el trono de Dios y Dios le pregunta: ¿quién podrá hablar? ¿Quién podrá decir lo que yo necesito decirle a mi pueblo? Necesito a alguien que sea mi portavoz de nuevo, porque mi pueblo de nuevo está cayendo. Y luego de un suceso donde Isaías no se siente digno, pide que le laven la boca con un carbón ardiente. Bueno, no lo pide, lo hace un ángel, pero se lava la boca con jabón ardiente porque sentía que su boca era indigna de hablar la palabra de Dios. Le dice: he aquí estoy, Dios, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y comienza su libro, que son cerca de 66 capítulos, todos
momentos que tuvo Isaías con Dios y cómo Dios le va dando un mensaje a su pueblo constantemente. Otro profeta, Samuel, también tiene 2 libros, pero Samuel se encontraba durmiendo y era un niño pequeño. Y mientras dormía, escuchó la voz que le llamaba. 3 veces se levantó en la noche sin entender qué era esa voz. Y la tercera vez le dijo: Dios, heme aquí estoy. Y Dios habló con él y lo convirtió en su profeta. Y así hay muchas historias. Débora, una profetisa, que se sentaba debajo de un árbol a profetizar, a comunicarse con Dios y entregarles información al pueblo. Jonás, alguien que escuchó la voz de Dios y salió corriendo al lado contrario. Al lado contrario, o sea, tenía la voz de Dios ahí al frente. No era un problema de que no estuviera Dios ahí. Era un problema de él el querer huir. Y se lo comió el pez, como aparece en las grandes historias antiguas. Noé también se comunicó directamente con Dios. ¿Y por qué tú no? ¿Por qué tú, querido oyente, querida oyente, no te puedes comunicar con Dios? ¿Dónde está la voz de Dios? ¿Será que te habrás perdido en el ruido de la vida? ¿Será que el ruido que hay alrededor no te deja escuchar? ¿O te distrae? Como ese sorbeteo. ¿Tu vida dónde está? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios e ir a buscarla? Mira, en Salmos, capítulo 19, el Salmo número 19, mejor dicho, los primeros 3 versículos dicen: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay habla ni lenguaje donde su voz no sea oída. Esos son los primeros 3 versículos del capítulo 19 de Salmos. Ahí afuera está la voz de Dios. Pero hoy en día, cada vez el cielo está más gris. De hecho, en este momento, perdone la iluminación, afuera hay unas nubes tremendas que quiere llover. Y en la noche, de las miles de estrellas, cada vez vemos menos. Hoy en día la modernidad poco a poco ha absorbido la naturaleza. ¿Será que por eso no escuchamos la voz de Dios? Otro salmo, el número 27, en el versículo número 8 dice: tú has dicho, hablando hacia Dios, buscad mi rostro. Y mi corazón dice: tu rostro buscaré, oh Señor. ¿Es nuestro corazón el que está anhelando encontrar a Dios? ¿O nuestro corazón está anhelando buscar cómo solucionar nuestra vida en este momento? ¿Es acaso el ruido que tengo a mi alrededor algo que me está atrapando? ¿Algo que no me deja avanzar? ¿Algo que me tiene congelado? ¿Será que acaso ese ruido constante del día y de la noche, donde durante el día hay autos, hay movimiento, hay ambulancias, hay caminos, hay gente, hay ruido, hay oficinas, hay clases, hay compañeros, hay humanos, hay animales dando vueltas constantemente y haciendo ruido? Y el de la noche, cuando tú te cuestas y tu cabeza no para de hablar, no para de pensar, ¿ese ruido no te está dejando escuchar a Dios? ¿Será que tu corazón no anhela escuchar a Dios? Si la voz de Dios está allá afuera, en el cielo, en la naturaleza, y ningún lenguaje ni voz puede no escuchar la voz de Dios, ¿dónde está el problema? Quiero invitarte a que tomes un tiempo de reflexión, que puedas vivir esta serie como una serie de mitad de año,
donde ya hemos vivido mucho. Ya han pasado cerca de 6 meses. Hay mucho que evaluar, hay mucho que ver, hay mucho que mirar. Pero también hay que parar, hay que frenar, hay que respirar. La espalda está cansada, las piernas necesitan parar. Y la mejor forma de hacerlo es poniendo la actitud de nosotros para acercarnos a la voz de Dios. Y mira, te cuento algo. Lo que quiero que hagas, lo que te estoy invitando a hacer, no es algo nuevo. Es algo que está en la Biblia. Hay un personaje del cual vamos a explorar durante toda esta serie que tuvo que parar para escuchar a Dios. Ese personaje se llama Elías. Elías es el profeta de los profetas. Así como Moisés es el líder de los líderes y Moisés es el ejemplo de liderazgo de la Biblia, Elías, para el pueblo de Israel, era el profeta más importante de su historia. Y créanme que hasta hoy en día los judíos tienen un respeto increíble por la figura de Elías. Y Elías vivió algo muy particular. Él, en su proceso de ser profeta, trabajó por Dios durante muchos años. En forma de castigo al pueblo, tuvo que hacer que hubiera sequía. Y en esa sequía tuvo que huir porque lo querían matar. Y tuvo que volver para enfrentar al pueblo e hizo caer fuego del cielo para que los profetas de Baal, que era el equipo contrario por así decirlo, perdieran la batalla. Pero adivina, aún con la demostración de Dios prendiéndole fuego a su sacrificio, aún con Dios ahí mismo con él, tuvo que parar. Porque no escuchaba a Dios. No se sentía cerca de Dios. Y créeme que la pasó muy mal. La historia de Elías es triste, pero a la vez es alegre. Durante los próximos capítulos vamos a explorar un poco de lo que él vivió para poder reencontrarse con su Dios, con aquel que le había dado la tarea y que tristemente esa tarea lo había dejado con ganas de morir. Quizás con eso podamos encontrar una manera de huir del ruido, de detenernos y poder conseguir lo que tanto anhelamos, como dice el Salmo 27, escuchar la voz de Dios. Y con esto llegamos al final de este episodio. Espero que estas cuestiones, estas preguntas que te he dejado, sean importantes para tu vida, que hagan un cambio, un clic, un momento donde debas descansar, parar y puedas poder acompañarnos en el resto de esta serie. Para nosotros es un gusto poder tenerte en redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Spotify, donde puedes seguir viendo contenido, puedes seguir interactuando con nosotros y en especial si puedes juntarte con nosotros presencialmente vas a ser muy bienvenido. En Instagram está toda la información para poder vernos presencialmente, así que te invitamos a seguirnos en nuestras redes, a poder compartir con nosotros para que podamos vivir juntos el amor de Dios. Muchas gracias.